Muy buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Rame, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti. Hoy les vengo a hablar una vez más sobre Axie Infinity. ¿Para acá? Sí, debe estar saliendo por aquí. Así, si no queda como un idiota. Lo pongo para este lado también, y si no lo pongo los dos. ¡Boom! Pues hoy les voy a hablar, chicos, porque he recibido muchos comentarios. Mira que la combinación pájaro, planta y bestia que no sirve, que tal, que boom. Señores, si no han visto el team que yo recomiendo para tener el planta, pájaro y bestia, que justo ahora está muy económico porque como está tan desacreditado, pues la gente lo ha dejado de comprar. Y la verdad es que es un team muy bueno para estar por lo menos en los trofeos 1400, ¿ok? Sí se puede llegar a 1500 y un poco más arriba de 1500, pero también influye mucho lo que tiene que ver la suerte. Si no has visto cuál es el team predilecto que yo digo, pues te lo dejo por este lado. Bueno, es aquí arriba, en alguna parte de aquí arriba te lo dejo. Entonces, en este video te voy a enseñar cómo el pájaro, el ave, es la estrella de todo este team, señores. Y te voy a enseñar cómo usar el pájaro. Chinazo, jerga venezolana. Así que sin más preámbulos, te digo primero que antes de comenzar el video, por favor, regálanos un like, regálanos tu suscripción y activa la campanita para que pim pum pam te aparezca ese mensaje de notificación cuando hagamos un nuevo video. Y comenzamos. Ok, chicos, como ya les dije, voy a hablar en este video sin los cascos porque no sé para qué los uso de verdad, porque no tengo que escuchar nada. Te voy a hablar sobre los tips para ganar y te voy a explicar por qué no has ganado si tienes el team pájaro, bestia, planta con las cartas que he mencionado antes, ¿ok? Si no lo has visto, por favor, entra a nuestro playlist y busca el mejor team para jugar Axie Infinity, por lo menos al comienzo, ¿ok? Con este team tú vas a llegar, vas a tener un promedio de 1400 trofeos. En el momento que ya tengas 1400 trofeos, pues con eso puedes reunir y comprarte un equipo un poco mejor para llegar a los 1500, 1600, ¿ok? Hay team para 2000 también, pero son team que cuestan 4000 o 3000 dólares, así que por ahora con esto nos basta, ¿ok? Y es un team que puede subir hasta los 1600. Sí se puede, señores, sí se puede. Entonces, voy a desvelarte los tips que te han dado erróneamente y son por los cuales no has subido de nivel en los trofeos. Vámonos para ver unos videitos que yo tenía por aquí. Ok. El primer video que te voy a mostrar, te voy a explicar algo que te han dicho muchos, ¿ok? ¿Qué es lo que te han dicho? Con el pájaro tienes que tener esta combinación de carta o usas esta combinación de carta porque supuestamente tú tienes estos dos de buff que cuando los usas antes que el blackmail le transfieres los de buff al objetivo. Como lo dice aquí bien claro, dice transfiere todos los de buff sobre el Axie al que le hagas daño, ¿ok? Al que le estés pegando, ¿ok? Todos tus de buff, ¿ok? Esta carta lo que hace es agregarte 2 puntos de reducción de ataque, que sería por cada punto 20%, serían 40%. Y esta lo que hace es darte el aroma. El aroma es que te convierte en objetivo de todos los ataques en esa ronda, ¿ok? Si tú le lanzas este huevo a uno del equipo contrario, tú te vas a tener ese aroma encima, te va a aparecer esta florecita. Y todos los ataques de todo el equipo, así tú estés de último, te van a caer a ti porque tiene la florecita, el aroma te atrae, ¿vale? Entonces, la primera mentira es esta, ¿ok? Te lo voy a demostrar aquí. Espérate, vamos para la partida. Aquí yo estoy lanzando, tenía 3 de energía y usé el huevo. Olvídense de que yo tengo este debuff porque estaba comenzando la partida y había usado Blackmail de primero para quitarme el debuff, ¿ok? Pero no importa. Imagínense que no tengo el debuff y que jugué bien. Que jugué como me dicen los demás. Que tengo que aplicar el huevo, aplicar el last one, que viene siendo la pluma, y el Blackmail. En teoría, yo estoy usando aquí el aroma, que viene siendo el huevo, aquí se lo estoy lanzando y me va a aparecer a mí el aroma encima, ¿no? Porque como estoy haciendo mucho daño, la contraparte de esta carta es que a mí me crea un debuff que es el aroma, ¿vale? Mira, ahí tengo el aroma. Aquí tiré el last one, o sea, la pluma, y me crea los 2 puntos de daño reducidos. Y ahora tiro el Blackmail. En este momento yo debería transferirle todos los debuff al Axie objetivo, que viene siendo este pececito. Pues miren lo que pasa.
No, solamente se transfiere el aroma, señores. Los debuff de daños reducidos no son transferibles con el Black Mail. No sé si esto es un error de Axie Infinity y no se han dado cuenta, que lo dudo mucho porque ya muchos usan ese team. O simplemente es así, ¿ok? Ese es el primer mito que te dicen que hagas o que tienes que hacer o que pasará cuando usas el Black Mail, y no pasa. Mira aquí cómo lo demuestro de nuevo. Uso primero la pluma y después uso Black Mail para transferírselo. A pesar de que gano, no le transfiero el Black Mail, solamente me lo remuevo, ¿ok? O sea, solamente lo quito de mí. Uso la pluma, no se le pasa nada. De hecho, fíjense que el problema con esto de hacerlo de la forma en que las personas están diciendo que lo usas, que pasas el Black Mail, es que cuando tú usas esta carta, que es la pluma, la usas antes que otra carta, la siguiente carta te reduce el 20% de daño. O sea, esta cuesta 120, esta pega 120, fíjense. Voy a atacar. En el momento que yo ataco, aquí pego creo que 175 porque estoy contra un pez o algo así. 175. Y la siguiente no pega 120. Miren cuánto pega. Pega 87. O sea, me estoy aplicando un debuff a mí mismo. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de jugarlo? La manera correcta de jugar este combo o este pájaro con estas cartas es siempre usar esta carta, la pluma. De hecho, la pluma, el nombre de la pluma se llama The Last One. Se llama The Last One porque es la última que debes usar, porque si no te afecta a todos los demás ataques, ¿ok? Se llama The Last One. Vamos, es que se los muestro aquí, mira. Se llama The Last One. El nombre de esa carta, el Risky Father, se llama The Last One. Y el nombre te lo dice todo. Es la última carta que se usa. Entonces tú dirás, pero ¿por qué me agarro esta carta en vez de no agarrar otra como el Kingfisher? Se llama Kingfisher, creo. Ya te voy a decir cómo se llama. Sí, el Kingfisher. Que el Kingfisher es una carta que te ayuda a atacar al pez cuando este target, o sea, cuando tu Axie tiene menos del 50%, o alguna otra carta que también genere daño. Sencillamente porque el daño que hace es 130. O sea, la carta más poderosa que tiene el pez es esta, que es 150. Y dirás, ¿pero por qué? No me importa. Prefiero ahorrarme esa reducción que voy a tener. Pues no. ¿Por qué? Ahora te lo voy a mostrar en los videos. Vamos a seguir viendo el video. Y antes, ya vamos a llegar al punto en el que te voy a explicar por qué el Last One o la pluma es importante, ¿ok? En este momento te voy a explicar el segundo mito que te dicen con la pluma o Last One, ¿ok? Dicen que la reducción de daño es escalable, o sea, son acumulables. Eso quiere decir que si en teoría esto es verdad y yo estoy usando la pluma o como le quieran llamar, Last One, 2 veces, a mí me debería aparecer 4 puntos de reducción, ¿verdad? Debería aparecerme 4 puntos de reducción. Pero miren lo que pasa. Tengo 2 puntos de reducción. Aquí me aparecen 2 puntos de reducción. Y ahora siguen los 2 puntos de reducción. No pasa absolutamente nada con la segunda. Lo único que pasa es que se reduce el daño de la primera. ¿Entienden? Miren. Estoy lanzando. La primera pega 175. La segunda me va a pegar 109 porque se me está reduciendo el porcentaje de los 2 puntos de reducción de daño de la primera carta. Y ahora no transfiero los debuff y el último ataque me dio 87. En otras palabras, hice el tonto. Esta combinación no se hace. Siempre el Last One o la pluma se tiene que colocar de último en tus combinaciones, a menos de que no tengas más cartas y te toque hacer algún tipo de combo, ¿ok? Pero no debes usar Last One de primer carta si vas a hacer combinación de cartas, porque las siguientes van a ser reducidas, va a ser reducido el daño de las siguientes, ¿ok? Y ahora vamos a pasar esta. Te quiero mostrar, vale, un momento en el que, déjame buscar aquí, vale, esto es lo que quiero mostrar, chicos. Ok, pasamos aquí, ¿vale? En ese momento te voy a mostrar el por qué el Last One o la pluma es necesaria para nuestro combo. O sea, es un arma súper poderosa que te va a hacer ganar partidas por montones, ¿ok? A diferencia de otras cartas.
Esta carta que usamos es el extra, o sea, los 20 o 30 de daños extra que te dan son para que tú te ahorres una energía. ¿Por qué? Porque cuando tú juegas contra un pájaro, juegas contra un bestia o cuando juegas contra un pez, esta carta hace el definitivo al matar. Explico. Fíjate que aquí yo estaba jugando contra un pez, o sea, contra un pájaro. Este soy yo y este es el otro pájaro, ¿vale? Este otro pájaro tiene por lo general los pájaros no tienen mucha defensa porque tienen mucho ataque, ¿vale? Entonces, te vas a conseguir alguno que otro pájaro que pueda tener 50, 60 de defensa. Pero lo normal es que se metan de defensa 30. Tú con 30 de defensa, tú lo puedes matar con solamente 3 cartas. Usas el target, después usas el huevo o el blackmail y de último usas the last one. Con esta combinación vas a matar al pájaro seguro, ¿vale? Tiene que ser que tenga cartas de diferente especie o que tenga mucha suerte y le salgan, yo qué sé, yo creo, es que ni siquiera con los 2 blackmail te lo defiende, porque el blackmail solamente le mete 10 de defensa, ¿vale? Entonces, sí o sí, si estás jugando con cartas de pájaro y no tiene una combinación de defensa, porque tienes que mirar, siempre tienes que mirar el pájaro, lo vas a matar, ¿ok? Fíjense, aquí yo solamente uso 3 cartas. Y el pájaro, mira, tiene 161, ¿vale? Acuérdense que cuando estás atacando a alguien de tu propia especie, tienes un incremento de daño, ¿vale? En la primera, fíjate que pagaba 25, que luego pegué 31 o algo así. En esta carta, que es la Egg, pega 120 y pegué 140. Y la última va a pegar más de 150, seguro. Entonces, si a él le queda 161, ya con esta carta lo dejo o en last stand o lo mato, ¿vale? Casi siempre quedan last stand. Pego 175, ¿vale? Significa que este pez muere. Y así él me lance una combinación para tratar de matar a mi pez, no lo mata, ¿vale? Esto es súper importante. Ahora, tienen que tomar en consideración lo siguiente. Si estás atacando a un bestia, es exactamente lo mismo si el bestia no se mete defensa, ¿ok? Si estás viendo que él no tiene mucha energía, pues puedes usar exactamente el mismo combo. Fíjense que en este combo, en vez de usar el Egg, voy a usar el Blackmail, ¿ok? Y tengo daño reducido. Con todo y eso que tengo daño reducido, no lo mato por el daño reducido. Si no tuviese el daño reducido, cuando digo el daño reducido es este debuff, ¿ok? Él seguramente me va a quedar con 30 o con algo por el estilo. Porque los 2 primeros daños, fíjense, el primer daño hago 20 en vez de 25. Bueno, y tiene de paso una defensa de 40, ¿vale? Tiene una defensa de 40. Le hago 120, que son 160 en realidad. Y por último le pego 200 en vez de 120. Y con todo y eso, queda vivo porque se puso defensa. Con los bestias tienes que tener cuidado con los defensas, porque los bestias sí tienen defensas, ¿ok? Si tú has visto que en la partida, en la ronda anterior ya te he usado 2 Nutcracken, pues es muy difícil que tengas 2 Nutcracken. Los que no saben lo que es Nutcracken, pues se los coloco por aquí. Estos son los Nutcracken. Los Nutcracken le dan 30 de defensa, ¿ok? Serían con 60 de defensa. Entonces, si él se aplica solamente un Ivory, o que viene siendo el Imp, y el Ronin, por ejemplo, entonces él no estaría teniendo más de 20 de defensa, ¿ok? Y con 20 de defensa lo puedes matar, ¿vale? Entonces, nada, eso es lo que tienes que tomar en cuenta cuando vayas contra un bestia. Pero en teoría, viene siendo lo mismo que el pájaro, ¿ok? Aquí, para asegurar, yo siempre uso una carta extra, ¿ok? Pero, si tuvieses otra combinación de cartas, aún con una combinación de cartas extras, tal vez no lo matarías. En cambio, con esta, seguramente lo matarás con 4 energías, ¿ok? Ahora, quiero que veas la siguiente. Mira, ok, aquí. Cuando vamos contra los peces. Contra los peces la combinación de cartas siempre va a ser 4, ¿ok? Con 4 puedes matarlo hasta una defensa de 40 que tenga el pez. Fíjense que el pez aquí tiene 44 de defensa y con todo y eso, con la combinación de cartas, no importa si es Egg y Last One o Blackmail y Last One. Inclusive, si tienes Blackmail, Pluma y Pluma, también lo matarías, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de defensa. Aquí lo que queríamos traer la defensa, fíjate que voy con el huevo, voy con Blackmail y ahora lo remato y mueren. El objetivo siempre es matar peces, todo lo que tenga target. Por lo general viene siendo los pájaros. Después tienes que matar peces
y bestias, ¿ok? No menciono los bestias antes porque seguramente más rápido van a ser los peces y los pájaros que los bestias. O sea que a juro vas a tener que matarlo en tercer lugar si es que hay esa combinación, que no creo que la haya. Seguramente son tanques, 2 peces, tanque, 2 pájaros, tanque, pájaro, pez, lo que sea. Pero por general de primero siempre va un tanque, ¿ok? Bueno, un tanque, no siempre va un tanque. Si no va un tanque es porque tienen 3 peces. Y seguramente el primero también lo usan como tanque, así que no pasa nada. Seguimos. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta, chicos. Otra cosa que debes tomar en cuenta. Vamos a mirar aquí. Es esto. Fíjense que yo tengo. O sea, yo tengo en este momento para atacar con esto, ¿verdad? Tengo para atacarlo con esto. Es la combinación. Estoy viendo si se dan cuenta. Yo veo sus cartas. Para ver la cantidad de defensa que puede tener. Y estoy viendo que tiene una carta de defensa de 50 que no es de pez. Esa carta de defensa, perdón, no es de pájaro, es de pez. Y aparte tiene otra carta de defensa de pájaro que tiene 30 y otra que tiene 10. O sea, si él no llega a usar estas 3 cartas y uso nada más la combinación de 3 cartas mía, no lo mato. ¿Vale? ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Si tienen más defensa de 30 o 40, tienen que usar una carta extra para asegurar que lo maten. Entonces, en este caso, para no arriesgarme y no perder la posibilidad de poder matarlo, porque él también tiene target y pudiese matarme él a mí, pues lo que hago es agregar una carta extra, ¿vale? Tienen que tomar siempre eso en consideración y darse cuenta de que ese Axi es el que tiene más velocidad, porque muchas veces usan un Terminator en medio que tiene más velocidad que el pez para confundir y termina atacando al que no es. Fíjense que aquí no lo mataba y con la última carta lo mato. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Vamos a volverlo a repetir para que lo vean. Mira, comienzo el ataque, pego con el target, ahora pego con el huevo. Fíjense que tiene más miren, tiene 71 de defensa. ¿Están viendo? 71 de defensa. Vale. Ahora ataco con el huevo, le quito la defensa, le tiré el último last one. Y si no hubiese usado la última carta, no hubiese usado, mira, aquí está, last one. Si no uso la última carta, quedan 74. Tenía que asegurar usando la última carta. Esta decisión hizo que yo ganara esta partida. Si él hubiese quedado vivo, me hubiese ganado. Y fíjense que él venía con 4 cartas. Mira cuando aparece. Mira, con 3 cartas. Estas 3 cartas me iba a desbaratar mi pájaro, o me lo iba a dejar muy bajo, o me iba a terminar de matar la planta con estas 2 cartas que no sabía qué cartas eran. ¿Vale? Eso es lo otro que querían que vieran. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Qué pasa cuando tienes un planta con poca vida? Estás jugando contra 3 y estás jugando tú con 2 solamente, chicos. ¿Qué hacer? ¿Se van por la planta? ¿Se van por el pez? ¿Qué hacen? Pues la decisión dependerá mucho de la cantidad de energía que tú tengas y va a depender de cuánta energía sepas tú que tiene el contrario. En este caso, fíjense lo que hice yo. Tengo 2 last one. Significa que no sería producente usarla junta. Pero en este caso me tengo que arriesgar sí o sí. ¿Por qué? Él está atacando primero. En esta combinación, solamente un pez contra un bestia y un pájaro que tenga mucho, o sea, si él tiene muchas energías, solamente con el pez me mata estas 2. Porque él me hace una combinación de 4 cartas, me mata al bestia y ya con las cartas que tiene se mete aumento de velocidad y atacaría primero que mi pájaro, o sea, que atacaría primero en la siguiente y me mataría al pájaro. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que arriesgarme sí o sí a tratar de matar a ese pez. ¿Qué pasó? Le lancé todo al pez, él quiso aguantar para intentar detener las energías para en la última ronda, o sea en la siguiente ronda, matarme por completo. Y ese fue su error. Yo agarré, le lancé mi combo de 4 cartas, inclusive con las 2 last one que me da daño reducido, y lo maté. En ese momento decidí la partida. ¿Por qué? Porque ahora me queda una planta que no tiene vida, me quedan todavía 3 de energía y queda su bestia. Y su bestia no me puede atacar al pájaro, que el pájaro es muy fuerte contra el bestia. ¿Me entienden? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Es sencillo, es fácil. ¿Sí se entendió? Vale. Entonces, en esta es lo que quiero que vean. ¿Se acuerdan que yo les dije que con el last one puedes matar con una combinación de 3 energías, o sea, 3 cartas? Pues en esta, como el equipo contrario, o sea, él no tiene last one, se ve obligado a usar 4 de energías para poder matar a mi pájaro. ¿Me entienden? Porque si él usa esta y esta solamente, miren lo que pasa. Ahorita está usando el target, me quita 29. Ahorita va a usar el blackmail, me quita 140. Recuerden que tiene un incremento de daño porque es la misma especie. Y ahora,
140 de nuevo. Y quedo con 3. Quedo con 3 puntos. Dígame cuántas veces no le pasa que quedan con 3 y dicen... Pues nada, con esta, a juro, tienen que usar 4 de energía para poder matar a lo que sea. ¿Me entienden? Entonces, si él hubiese... Mira, aquí se las muestro. ¿Se dan cuenta? Él tiene esta combinación de cartas. Él solamente puede pagar al máximo 120, 120, 120, más el incremento de daño y lo que sea. Pero se ve obligado a usar 3 cartas. Y con todo y eso, que esta carta no le genera una energía, le inflige daño a él mismo. Eso es malísimo para él. O sea, imagínate que yo le hubiese lanzado un combo de 3 cartas aquí. Y me hubiese equivocado y hubiese lanzado el Egg y el Blackmail. Él queda vivo con 3. Al él usar esta carta, muere. ¿Me entiendes? Entonces... es un arma de doble filo. Fíjense que aquí él quedó con poca vida y eso es lo que tengo que mostrar. Entonces, chicos, aparte de esto, hay algo que tienen que darse cuenta siempre. Fíjense en esta parte. Cuando vamos contra un Terminator, lo ideal es siempre conseguir la cantidad de energía necesaria para matar al Terminator. Tú matas al Terminator y ya puedes ganar tu partida. Si tú no matas al Terminator de primero y te llegan a reventar el tanque, se acabó la partida para ti. Va a ser muy difícil que tú ganes sin que el equipo contrario cometa errores de juego, ¿ok? Entonces, en este momento, fíjense que yo estoy viendo las cartas, veo la velocidad. Fíjense que veo la velocidad. Eso es muy importante. Tiene que ver la velocidad. Mira, lo voy a volver a colgar. Fíjense, el Terminator tiene 42 de velocidad. El Bestia tiene 41 y el tanque tiene 31. Significa que el más rápido es el Terminator. Eso es una táctica que usan mucho los que usan Terminator. ¿Por qué? Porque las personas quieren atacar al Bestia. Aquí pues nosotros inconscientemente creemos que el Bestia es más rápido que el Terminator. Y a veces lo usan a la inversa. Colocan al Terminator detrás para que inconscientemente las personas que son como yo, que piensan que el que está de último siempre es el más rápido, queramos atacar al Terminator y al final terminamos atacando al Bestia, porque el Bestia le tiene más incremento de velocidad. Pero en este caso yo revisé y el que tiene mayor velocidad es el Terminator. Por eso, ¿qué hago? Yo tengo ahorita 6 de energías, tengo 5 aquí acumuladas, más una que acabo de poner aquí arriba, pero tengo 6 de energía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir directamente contra el Terminator. No importa si él tiene los stun o si los usa o no, porque al hacer una combinación de 6 cartas, estoy asegurando de que va a tener un daño grandísimo y es muy probable de que muera. ¿Qué hago? Uso el Egg, uso el Blackmail para colocarle el aroma a él, y ahora con las 3 cartas que me quedan lo que voy a hacer es rematarlo. Tiro el Last One y ahora tiro solamente una. No hace falta, si quiero asegurar 100% seguro, utilizo 2 cartas. Pero en esta uso solamente una. Porque él me la arriesgué y quería quedarme con una de energía, porque con esa una de energía terminó la partida después. Eso será más adelante que le explicaré por esto, ¿vale? Pero fíjense que él queda con poca energía y ya le lanzo con el Bestia. Lo vuelvo a colocar para que vean. Ahí yo le impregné con el aroma. Vamos a ponerlo lento. Aquí viene, le tiro el Egg, me va a colocar el aroma a mí. Ahora le tiro el Blackmail, que es esta, para regresarle el aroma a él. Ahora todos los ataques de todos los axes que aparezcan de mi equipo van a ir hacia él. Entonces yo ahora con el Bestia me salto estos 2 axes y voy directamente contra el Terminator. ¿Se entendió? Vale. Esto está chupadísimo, padre. Chupadísimo. Y ahora les voy a mostrar esta también. Aquí cuando vamos contra los peces. Contra los peces, como ya les dije, combinación de 4 cartas. Combinación de 4 cartas, no necesitas más. Al menos de que sepas de que él va a atacar. Si tú sabes que él va a atacar, se va a meter más de 70% de defensa y no lo vas a poder matar con 4 cartas. Tendrías que agregar una carta extra, ¿ok? Pero en este caso, fíjense que quedan las stun, o último suspiro, le digo yo. Y listo, un ataque y se muere. No pasa absolutamente nada. Vamos a ir para la siguiente, chicos. ¿Qué pasa aquí? Muchas personas cuando quedan en las stun el tanque, lo que hacen es aguantar la partida, o sea, dejan que pase una ronda más para que para que el equipo contrario gaste energía y así tú puedes acumular energía. Pero las personas que saben jugar tratan de no jugar esta partida, o sea, porque como la mayoría de las personas pasan cuando tienen las stun el tanque para acumular energía, ellos pasan porque ¿qué les conviene a ellos? A ellos les conviene tener energía para matar con el pez. Su arma secreta es el pez. No es ni el Bestia, ni es el tanque, es su pez.
El pez es el que tiene la capacidad de matar a estos dos al final si tiene la cantidad de energía necesaria. Si tienes 8 de energías, es seguro de que vas a morir aquí. Es seguro. Seguro de que vas a morir. Porque indiferentemente de que yo tenga para lanzarle todo mi combo con el pájaro, no lo voy a matar porque él con las 4 cartas se mete un escudo mayor a 70 y no lo voy a poder matar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo recomendable aquí si yo tengo energía? Ir por el pez. Hay que ir por el pez. 100% seguro ir por el pez. Entonces, ¿qué se hace? Target al pez, las 2 E que tengo y el Blackmail. Y ahora, si quiero asegurar, uso una carta extra, que es lo que tengo que hacer porque yo quiero ganar la partida y si no lo mato, estaría yo en desventaja. Él no usa nada y al final yo termino matándole a su pez de la manera más fácil porque hizo lo que hace todo el mundo, pasar. Queda con la stun y lo remato, chicos. ¿Qué me queda ahora? Solamente me queda la planta y me queda el bestia. Al bestia lo puedo matar con una combinación de planta o simplemente mato a la planta y después mato al bestia. Ahora, chicos, aquí esto es crucial. Siempre que queden contra un bestia o contra un pez y te queden 2 axis y tú tengas solo 2 de energía, pasa. Sacrifica al bestia. Siempre. Cuando te quede, escuchen bien, no cuando te quede una planta. Con una planta es diferente. Con la planta tienes que atacar. Cuando te queden 2, a una planta tienes que atacarla siempre con la bestia cuando te quede una. Porque el pájaro no le va a hacer nada. Porque el pájaro es súper débil con las plantas. ¿Ok? Deberías atacarla siempre con 2 Nutcracker. ¿Ok? Y si... Bueno, esto lo contaré más adelante. Entonces, si tienes 2 axis y vas contra una bestia o vas contra un pez y tienes solo 2 de energía, déjate matar el bestia. Pasaste, él usó Soasu, no importa que él agarre energía aquí, no importa lo que haga, porque ya yo con 4 de energía lo mato, ¿vale? Yo aquí con 4 de energía, no importa la combinación que yo haga, yo aquí lo mato, ¿vale? Con estas 3 cartas, ya yo lo mato inclusive teniendo el debuff. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque él tal vez tiene más defensa. Como que de algo las están. Vuelvo a pasar. Porque él ahora tiene sí o sí, él tiene que usar todas sus cartas. Él va a usar todas sus cartas o una. Si lanza una, se está arriesgando de que yo lo mate porque no tenga defensa. Entonces, lo más lógico para él es usar las 4 cartas que tengan más defensa, que seguramente serán los Nutcracker, que son las cartas que tienen más defensas. Y tratar de defender lo más que pueda, ¿ok? Si él usara las 4 Nutcracker y usara todas estas, con el debuff que tengo seguramente quedaría vivo, ¿ok? Pero igual, en la segunda ronda, pues lo mataría con las 2 que me quedan, ¿vale? Entonces aquí lo único que tienes que hacer es pasar de nuevo. Él va a usar 1 o 4 o no usará cartas y ya tú tendrás 6 de energía y podrás hacer una combinación de cartas mejor porque aquí tengo el Little O, ¿ok? Aquí ya le puedo usar las 4 cartas y matarlo fácilmente. Él no sobrevive así quiera. Y de hecho él lo sabe y renuncia. ¿Me entienden? Eso tienen que saberlo. Ahora viene la planta. Esto es lo que les quería decir. Ahora quedas 2 contra la planta. Esto también es un poco desfavorable, ¿vale? Fíjense que aquí estoy contra la planta. Y la planta seguramente va a tener más energía que tú porque tiene el robo de vida. Y a ti te quedan solamente 2 de energía. En este momento no se puede pasar. En esta ocasión no se puede pasar. Si tú pasas, estás haciendo que el planta te vaya a atacar porque seguramente el planta va a tratar de matarte al bestia porque sabe que el bestia es muy fuerte contra las plantas y tiene mucho daño, sobre todo con las cartas de crítico. ¿Ok? La combinación de crítico del Ronin y el Limp le genera más energía y para otra ronda vuelves a tener 3 cartas. Entonces, él va a tratar de matarte en esta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Siempre usar 2 cartas, 2 de Nutcracker. Siempre. Si no tienes 2 de Nutcracker, usas una de huevo para que él te tenga que atacar al pájaro y así tú puedas defender la bestia. Y para el siguiente vas a tener 3 de ataque. Siempre tratando de tener 2 Nutcracker, una combinación de 3 cartas para que puedas usar un crítico, ¿ok? Así que en este momento usas 2 de Nutcracker. No lo mato, pero le voy a bajar mucho la vida. Le bajo mucho la vida. Y ahora él se tiene que meter la defensa, o sea que con esa no me hace nada. Y me intenta atacar un poco. Que si no tuviese esa, tuviese la de siempre, igualito no me mata. Y ahora, ¿qué hacemos de nuevo? Mira, no tenemos el Nutcracker, pues vale, tengo 2 de energía, pues hago lo que dije antes. Lanzo una de huevo, una sola de huevo, para que él ataque al pez y no me dañe a la planta.
No me daña la bestia, perdón. ¿Entiendes? Y él creo que usó aquí, mira, casualmente usó 2 de defensa, que yo no hubiese usado 2 de defensa. Hubiese usado 1 de defensa y 2 de ataque, porque tiene que buscar la posibilidad de matarme. Ahora tengo yo 3 de energía y significa que en esta ronda ya muere el pez 100% seguro porque tengo crítico. Fíjense que no tiene ni siquiera para regenerar vida, porque lo que tenía, o sea, lo que él tiene es para regenerar vida a algún compañero, no a él, ¿ok? Si él tuviese regeneración de vida, igual lo matamos, ¿ok? Entonces, ya con esto, chicos, yo creo que ya es suficiente de tips por ahora, ¿ok? Porque tenemos ya unos cuantos minutos. Si se han quedado hasta aquí, chicos, y les ha gustado el video, por favor, darnos un like. Fíjense que ya lo murió. Espérense, ya va, espérate. Aquí, ok, aquí. Ya, esto ha sido todo, chicos, porque ya se está alargando mucho. Entonces, si les ha gustado el video, chicos, darle un like, suscríbanse y activen la campanita para la siguiente. Si quieren que les dé más tips, señores, que coloquen más videos como este, escríbanme en los comentarios qué tipo de video quieres que le haga, qué tips quisiera saber, cómo quieres, yo qué sé, dime, ¿cómo puedo matar con 3 Terminator? Con 5 Terminator. Bueno, puedes tener 5 Terminator y elegir 3. Bueno, ¿cómo mato con 3 peces? ¿Cómo mato con 2 peces y una planta? O lo que sea. Pregunten lo que ustedes quieran, que si yo no lo sé, lo investigo y lo averiguo y les voy a dar la información correcta. No voy a dar correcta, ¿ok? No voy a dar información mala. Así que gracias por todo, chicos. Les doy un besito, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostrotti, y esto fue